Esta conferencia comenzará a grabarse. Tenían que haber estudiado todo lo que es la parte de termoquímica. Y ahora, ¿cuáles son las diapositivas? No sé. Porque son de fisicoquímica estas diapositivas, así que entonces... Pero yo voy a ir pasándolo así rapidito. Si ustedes tienen alguna duda, pues me dicen ahí, mire, yo no le entiendo qué significa eso. Y así que yo lo voy a pasar así muy, pero muy rápido. Fíjense que nosotros estamos haciendo variaciones de entalpía. Ya hemos visto con cambios de temperatura, cómo varía la entalpía si hay un cambio de temperatura. Hemos visto diferentes métodos cómo calcular. Después hemos visto también diferentes métodos, qué pasa, cómo calculo la entalpía si tengo cambios de fase. Y es más, hemos visto también cómo cambia la entalpía cuando yo tengo mezclas, ¿no? Mezclas con cambio de temperatura y cambios de fase. ¿Ok? Pero no, en ningún momento habíamos visto las reacciones químicas. ¿Qué pasa si hay una reacción química? ¿Influye en la entalpía? Sí, influye, ¿no? Bla, bla, esto es puro bla, bla, esto es lo que hemos estado repasando igual, son cómo calcular las entalpías, calores latentes. Esto es importante, ¿no? Fíjense que cuando ustedes tienen una reacción química, ya existe una variación de la entalpía, porque se van a romper los enlaces atómicos, se rompen los enlaces atómicos y eso provoca ya una liberación o una absorción de una cierta cantidad de energía, ¿sí? Y esa energía se puede manifestar de diferentes formas, como energía interna, ¿no? Energía lumínica, como trabajo, ¿no? Energía térmica, como diferentes tipos de energía se puede expresar. Bueno, hay que empezar a calcular. Acá se está calculando, hay una reacción, esta reacción química tiene una cierta entalpía. Por favor, vuelvo a reiterar, si hay algún concepto acá que ustedes hayan leído, porque yo supongo que ya saben esto de acá, que no debería avanzar. Simplemente estoy mostrando, pero si hay algún concepto, mire, yo no le entiendo por qué dice usted que se basa en estas leyes tanto, pues me avisan para que yo se los pueda explicar. Si no me hablan nada, pues supongo que ya saben, ¿no? Así que entonces voy a pasar. Acá hay algo bien interesante, está bien bonito este esquema, que me lo he bajado de internet por si acaso esto. La termoquímica, dice que es una parte de la química, ¿sí? Es una ciencia experimental que se puede aplicar a las reacciones químicas dentro de lo que es la conservación de la energía, lo que es la primera ley de la termodinámica. Pero la termoquímica, se basa en unas leyes. Hay dos leyes muy importantes, que es lo mismo que me decía acá, ¿sí? Son dos leyes, que es la ley de Lavoisier y la ley de Hess, ¿sí? Se van a basar mucho en esas leyes. Ahora, ¿qué estudia la termoquímica? ¿Sí? Estudia el calor de reacción. Que este calor de reacción se puede llevar mediante dos procesos. Podría ser a volumen constante o a presión constante. Si el proceso lo hago a volumen constante, el valor del calor involucrado dentro de este tipo de sistema es simplemente variación de energía. Pero si yo hago a presión constante, estas ecuaciones ya las hemos deducido por si acaso, ¿sí? Se aplican las mismas ecuaciones de termodinámica a termoquímica, se aplican las mismas ecuaciones. Con unas pequeñas variaciones, sí, pero ya les voy a ir indicando, ¿no? Entonces, acá el valor de QP sería el QB más el P por B. Y estos valores de QP se pueden calcular a partir ya sea de los enlaces atómicos
o de las entalpías de formación, que son datos experimentales que se tienen tabulados. Ambos están en tablas, ambos están en tablas. La que yo ocupo es las entalpías de formación, ¿sí? Y hay muchos ejercicios. También se puede resolver mediante las energías de enlace, ¿sí? Estos valores de Q se pueden resolver mediante eso, pero nosotros vamos a utilizar las entalpías de formación. ¿Cómo puedo determinar de forma experimental estos calores que se están liberando? Mediante un calorímetro. Y acá viene lo que es el balance de energía, porque esta reacción va a depender de lo que es la temperatura. Hay algunos que van a estar a 25, a 50 y demás cosas. Va a depender de la temperatura en la cual se encuentra. La verdad que la parte de balances de calor con reacción química no es más que balance de energía sin reacción química. Lo único que hay que hacer es tomar las entalpías de formación, nada más. Eso es lo que se tiene que incorporar. A esta ley se le llama la ley de Kirchhoff, ¿sí? Se llama la ley de Kirchhoff. Cuando las reacciones químicas se van a desarrollar a diferente temperatura que no sea la estándar. A eso se refiere. Bueno, ahí hay los diferentes calorímetros, esas son las partes de un calorímetro, transformaciones químicas, esto es cuando son sólidos o líquidos y esto de acá es cuando son simplemente gases, porque los gases van a realizar un cierto trabajo también, ¿no? Mientras acá, estas dos variaciones de entalpía van a ser iguales, porque tanto el sólido y el líquido no realiza trabajo, por eso se dice que el delta de H es igual a delta de U. Y acá no, ¿no? Acá no, son diferentes. ¿Qué pasa con cuando son líquidos? ¿Sí? A volumen constante. Cuando hablo de volumen constante me refiero que las reacciones químicas van a ser en estado sólido o líquido, porque si es líquido o sólido no cambia volumen, por eso se llama volumen constante, ¿no? Y se hizo las mismas deducciones como en termodinámica y se llega a esta misma ecuación. ¿Sí? Se ha hecho todas las deducciones, se hace lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando son a presión constante? Que son procesos reales, que son los que van a suceder mayormente, esto es lo que sucede. Que cuando ustedes mezclan dos compuestos, estos compuestos desprenden una cierta cantidad de vapor, es decir, ya está involucrado el estado gaseoso. Sí, ya está involucrado el estado gaseoso. Y se tiene que calcular pues las variaciones de volumen y las variaciones de las energías internas. Y cuando hablamos de nosotros en termodinámica decíamos, ¿no? El estado final menos el estado inicial. En este caso tengo que decir el estado de los productos y menos el estado de los reactivos. Se aplican las mismas ecuaciones que ya hemos aplicado en la parte de termodinámica, ¿sí? Y se tienen las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. Se hacen las mismas deducciones, los delta de H, miren, los delta de H, ¿cómo se calculan? De la misma forma. Todo es de la misma forma. Los delta de U igual, ¿no? Delta de U igual, con el CB, ¿no? Y es más, en la anterior clase también he deducido estas ecuaciones. Bueno, acá hay una relación, ustedes saben que el QP es mucho mayor que el QB, por lo tanto, acá se pueden sumar dependiendo del tipo de proceso. El delta de N, esto de acá es algo nuevo para ustedes, es que el delta de N, jóvenes, no es más que la variación de los números de moles, ¿sí? Número de moles de los productos menos los números de moles de los reactivos, pero, estos números de moles solamente son de los compuestos que se encuentran en estado gaseoso, ¿sí? En estado gaseoso. Acá lo que se está haciendo es calcular la variación de los volúmenes, el volumen del producto menos el volumen del reactivo, bla, 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 se hace todo y de ahí sale la ecuacioncita de la variación de la entalpía. Nosotros habíamos dicho a un inicio que vamos a calcular las variaciones de las entalpías, ya sea con esta ecuación o con esta ecuación. Y ahí se está deduciendo cómo se está calculando esta ecuación, ¿sí? Dice que RT por la variación de los números de moles, pero esta variación de los números de moles, vuelvo a reiterar, es cuando viene involucrado algunos gases, que es el caso que se tiene acá, ¿no?
número de moles de los productos menos número de moles de los reactivos. En este caso estoy considerando A, B, que son los reactivos, y C los productos. Producto C y reactivos serían estos dos. Y con eso se calcula la variación de los volúmenes también. Producto menos reactivo, ¿no? Se calcula el volumen del producto, que sería de C, que esto de acá, el volumen de los reactivos, que serían los números de moles que tengo estos de acá, ¿no? O no se olviden que son gaseosos. Y la variación de volumen es, pues, esto menos esto de acá, que sería esto. Se hace un poquito de operaciones matemáticas ahí y vamos a llegar a esta ecuación. Acá hay algunos ejercicios que ya ustedes eso lo ven, ¿no? En este caso tengo líquido, gas, gas, entonces solamente se toma en cuenta de esto de acá. Por eso se dice 6 menos 7,5, ¿no? Las variaciones de los números de moles. Las reacciones podrían ser exotérmicas o endotérmicas, dependiendo de qué, dependiendo de las entalpías. Si las entalpías de los reactivos con las entalpías de los productos, si las entalpías de los productos es mayor que las entalpías de los reactivos, obvio que la entalpía de reacción va a salir negativa, ¿sí? Porque esta de los reactivos es mucho más grande, ¿sí? A un inicio hay harta energía en comparación a la final, ¿sí? A un inicio en los reactivos la entalpía es bien grande. Y cuando llega a los productos es bien pequeño, pero la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma o se transfiere. Entonces, ¿dónde está esta variación de energía, esta diferencia de energía? Esa tiene que salir como calor, tiene que salir como energía, ¿sí? Entonces, la energía de los productos más la energía que ha salido tiene que ser igual a la energía de los reactivos. Y lo mismo sucede con las reacciones endotérmicas, ¿no? Estas son las entalpías estándar de formación. Estas son las que ustedes tienen en tablitas. Cuando hablamos entalpías estándar de formación, ustedes están a una presión de una atmósfera. Siempre, 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 siempre. Una presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. ¿Sí? Esas son las que yo tengo tabuladas. Cuando hablamos de entalpías de formación, estamos hablando de entalpías de formación de agua. Estos vienen de la parte experimental, ¿sí? Cuando hablamos de formación, estamos hablando de formar moléculas. Por ejemplo, para el agua, ¿no? En el caso del agua, por ejemplo, está constituido por hidrógeno y oxígeno. Entonces, y es muy importante esto de acá para poder hacer los balances de energía. Es muy importante esto. Entonces, vamos a tener una entalpía de formación que están en tablas, ¿sí? Las entalpías de formación de elementos es 0, por si acaso. De compuestos sí tiene. Por ejemplo, acá tienen ustedes una bibliografía donde tienen diferentes compuestos acá. Les indica el estado de agregación y estas serían las entalpías de formación. ¿Ok? Fíjense que cada elemento, por ejemplo, para el cadmio es 0, pero para el compuesto ya tiene un signo negativo o positivo. Estas son entalpías, esto es para poder calcular la energía libre de Gibbs, que nada tiene que ver por el momento con nosotros, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar. ¿Dónde está esta tablita por si acaso? Esta tabla de acá está en el libro del manual del ingeniero químico de Perry, ¿sí? Pero también ustedes tienen en el Felder. Ustedes tienen también en el Felder. A ver, vamos a buscar. Balance de masa. Sí, miren, en el caso del zinc, por ejemplo, ¿no? Es un elemento, ¿cuánto vale este valor? 0. ¿Sí? Esa sería la entalpía de formación. ¿Sí? Esta es la de combustión también que ya supongo que saben utilizar.
¿no? Esta es una reacción de formación y esta es la de combustión. ¿Ok? Pueden utilizar esta o pueden utilizar también la que les estaba buscando, la que les estaba mostrando, ¿no? Del Perry. En el Perry también están estas de acá. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Fíjense que en el caso del etanol, por ejemplo, la entalpía de formación del etanol, me dice que es igual, por ejemplo, acá me dice, la del etanol, ¿no? Es de menos 66,35, ¿sí? Menos 66,35. Es este valor. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el etanol tiene tres compuestos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá coloco carbono, hidrógeno, oxígeno. E igualo para poder formar un mol. Para poder formar un mol. ¿En realidad existe esta reacción química? No, no existe esta reacción química. Pero lo que está simbolizando esto, menos 66,35, es como si se estuviera dando esta reacción química de acá. Para formar un mol de etanol en estado líquido, dice que se necesita 3 carbonos, 3 hidrógenos y medio de oxígeno. Y para eso tengo este valor de acá. Ojo, no existe esta reacción. ¿Cómo yo he construido esta reacción? En base a esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera metilciclohexano, ¿cómo haría? ¿Qué compuestos llegaría a ver acá? Carbono e hidrógeno. Solamente carbono e hidrógeno. Y en base a eso, igualo para un mol. Para un mol ya veré cuántos son los coeficientes que le voy a colocar. Pero ¿existe esa reacción química? No, no existe. No existe. ¿Sí? Cuando estemos viendo la ley de Hess, o cuando ya, seguro cuando ustedes vieron la ley de Hess, mucho han manejado también esto de acá, ¿no? Las entalpías de los compuestos es cero, por si acaso. Mucho cuidado con esto de acá, es lo que vamos a estar aplicando mucho esto en los balances de energía. Bueno, estas ecuaciones, estos calores que se están liberando, estos calores de acá, que se liberan en una reacción química, ¿de qué depende? Depende de todos estos factores, 4 factores. Por ejemplo, dice que es una propiedad extensiva. ¿Qué significa? No es lo mismo, pues, formar un mol de agua a formar 2 moles de agua, ¿cierto? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Formar un mol o 2 no es lo mismo. Entonces, como estoy hablando de entalpías de formación, me dice que acá la entalpía de formación del agua, que seguro debería estar acá, ¿sí? La del agua es de menos 68 punto tanto, menos 68,31. Puede ser para el estado gaseoso o para el estado líquido, dependiendo qué es lo que voy a formar acá. ¿Sí? En caso de Heisis siempre te da para el estado gaseoso, no te da para el líquido. Ya a partir de esa entalpía estándar de formación del gaseoso, agarra y calcula la del líquido. Eso es lo que hace Heisis. Por si acaso, a ver, vamos a ver Heisis dónde puedo ver las entalpías. Estas tablas también están dentro de lo que es Heisis. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es de dónde yo puedo sacar este valorcito de acá. A ver, voy a adicionar lo que es agua. Voy acá, doble clic y me voy a esta partecita acá. Dependencia de, no, acá, puntos. Acá están, miren. Esta sería la entalpía de formación o calor de formación, ¿no? A 25 grados centígrados.
Y sería este valorcito de acá. Calor de combustión. Este es el otro valor, el de combustión. Las tablas, dense cuenta que las tablas, acá les va a dar la de formación y la de combustión. ¿Ok? En el caso del agua, estas, a ver, agua. Agua, acá está. Acá miren, me dice que vale menos 241.83. Jaisis, ¿cuánto me sale? Menos 241.8. Acá, 83. ¿Sí? ¿Hay variaciones? Sí, hay variaciones. ¿Se entendió, no? Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, aumenta, qué pasa si aumenta la cantidad de moles? También va a aumentar la energía, porque esta de acá es por mol. Cada que voy a formar, por eso dice formación, cada que voy a formar a partir de sus elementos, voy a formar un mol de agua, esta es la cantidad de energía que se va a liberar, porque para llegar de acá a acá, este signo menos me dice, mira, vas a tener que quitarle energía a estos de acá, porque estos tienen mucha energía. Este no tiene mucha energía. Entonces, a la salida, ¿qué voy a tener? Voy a tener agua en estado gaseoso, pero más una cierta cantidad de energía liberada. ¿Cuánto es? 68. Pero, ¿qué pasa si yo quiero formar 2 moles? Estos 68 tendría que multiplicarlo por 2, simplemente. Y tengo esto. Todo esto lo pueden hacer con Jaisis. Creo que eso ya se lo dejo para que tengan ustedes inquietudes. Bueno, a ver, voy a hacerlo eso, ¿listo? Voy a simular eso. Voy a tener esto. Podría meter acá otra cantidad más. Voy a meter hidrógeno. Voy a meter oxígeno. Y voy a meter agua. Ya. A ver, voy a ver. Modelos termodinámicos. Para la lista 2, donde yo tengo los compuestos, no me muestra ahí, pero en la lista 2 tengo todos los compuestos. Tengo hidrógeno, oxígeno y tengo agua. Entonces, acá lo que voy a utilizar es el SRK, que es para la parte de compuestos inorgánicos. ¿Ok? Voy a definir también la reacción química. Es una de conversión. Cierro esto de acá. Y voy a empezar a crear acá. Dice hidrógeno más oxígeno. Esto me va a dar agua. Fíjense que en esta partecita, miren acá me dice calor de reacción. ¿A cuánto? A 25. Esto de acá me estaría calculando el calor de reacción. Porque después, esta de acá, en realidad es calor de reacción. Pero en este caso, este calor de reacción se llama calor de formación. Porque en este caso, esta reacción química, si bien no existe, pero estoy colocando que a partir de sus elementos voy a formar esta reacción química. Y el calor de reacción es el calor de los productos, las entalpías de formación de los productos menos las de los reactivos. En este caso, la de los reactivos, ¿cuánto valen? Como son elementos, valen 0. ¿Sí? Por lo tanto, el calor de reacción va a ser igual a la de formación. Voy a colocar los coeficientes. Miren, todavía no me ha calculado. ¿Cuánto vale la del hidrógeno? Hidrógeno vale 1, 0,5. Acá vale 1, 0,5. Y miren, cuando coloque 1, ¿qué es lo que va a suceder? Ya empezó a calcular.
Ya empezó a calcular acá. Pero este valor, ¿cuánto sale? Voy a copiarlo para verlo con todos sus decimales. Me voy a ir a Excel. Sale 281 punto tanto. Pero la del elemento, ¿cuánto salía? Voy a cerrar un ratito esto. Control V. Ah, salen iguales, ¿no? Yo tal vez pensé que iba a haber tal vez una pequeña variación en esta. Porque esta sería de tabla, entalpía de formación, y esta estaría calculada, ¿sí? Entonces yo tal vez dije, podría haber una variación, pero bueno, ahí está todo igual. Pero ahí tengo. Bueno, tengo eso, ya tengo la reacción química. La conversión va a ser del 100%. Tengo que meter sí o sí el modelo termodinámico, ahora es necesario. Porque si yo no meto el modelo termodinámico, no me va a poder hacer los balances calóricos en la simulación. Tengo que agregar y meter el modelo termodinámico para la reacción química. Con eso me voy a mi entorno de simulación. Voy a acomodar un poquito esto de acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a meter un reactorcito. Voy a meter un reactor. De este reactor salen dos compuestos, dos líneas, uno para la parte de vapor líquido. Este de acá podría ser para el hidrógeno. Vamos a poner hidrógeno. Hidrógeno está ¿a qué? A 25. Siempre, las estándar siempre están a 25 y una atmósfera. ¿Sí? ¿Cuántos moles son? ¿Cuántos moles de hidrógeno son? Un mol de hidrógeno, ¿no? Un mol de hidrógeno. Composición del hidrógeno, 1. Listo. Ok, con eso estaría definido. Acá, esta de acá, ¿qué tengo? Tengo también temperatura de 25 y una presión de una atmósfera. ¿Cuánto vale esto? Vale 0,5, ¿no? 0,5. ¿Cuánto es la composición? La composición del oxígeno es de 1. Ok. Acá si yo veo conveniente, la verdad que no debería haber hecho así, debería haber colocado tal vez esto de acá que automáticamente lo calcule. ¿Cómo? Agarro el seteo, porque vienen con unas relaciones estequiométricas acá. Voy a decir, esta la que es la del oxígeno, esta es la que es oxígeno. La del oxígeno me dice que la línea del oxígeno, voy a seleccionar el oxígeno, ¿ya? Que el flujo molar va a ser igual al flujo másico del hidrógeno. Pero no son iguales, sino que esto vale 0,5. Es una relación de 1 a 2, ¿no? 0,5. Con eso ya tengo yo tanto. Yo varío acá la cantidad de moles y automáticamente va a variar acá. Acá voy a adicionar lo que es el set de reacciones y listo, ya estaría resuelto el problema. ¿Cuánto es la bueno, acá está calculando, pero fíjense que las temperaturas, ¿sí? Se están elevando. Miren, se elevó a 2943, pero la temperatura acá tiene que ser constante, tiene que ser a 25 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento, está reaccionando, está sacando agua, fíjense, porque acá la composición, ¿cuánto es? Es agua, todo es agua. Sí, está sacando agua, pero está haciendo un proceso adiabático, es decir, toda la energía que estaba en exceso de estos reactivos, ¿quién lo está tomando? Lo está tomando el agua. Es por eso que el agua sale a altas temperaturas. Pero yo necesito que esa agua salga a 20 grados centígrados simplemente, por lo tanto acá voy a tener que agregarle una línea de corriente, de energía, y meterle una temperatura acá de 25 grados centígrados. Y con eso yo estaría calculando la cantidad de energía que yo estaría desprendiendo. ¿Cuánto es la cantidad de energía que estaría desprendiendo? Esta de acá debería ser
igual a este valor de acá, 241. ¿Y acá cuánto sale? 286. Esto ya es debido pues a las diferentes energías también de mezclado que se está tomando en cuenta y demás cosas. Porque acá lo que estoy haciendo es mezclar. ¿Sí? Estoy mezclando. Ya hay unas energías involucradas ahí. Pero aparte de mezclar, ¿qué hice yo acá? ¿Qué hice yo acá? Lo que estoy haciendo es partir los átomos. Y esa energía es la que está siendo involucrada ahí. A ver, para que me entiendan. Para que me entiendan. Yo tengo, tengo mis moléculas de oxígeno, que están así. ¿Sí? Y no solamente una, ¿no? Acá agrupar. Tengo copy. Tengo varias moléculas. Así están las moléculas. Esto está en un determinado tanque. ¿Sí? Está en un tanque. Esto lo voy a pasar al reactorcito. ¿Sí? Al reactor. Esto va a entrar al reactor. Y por este otro lado, tengo al hidrógeno. Así. Pero estos están así. No, estos están, tanto estos de acá están con unos enlaces moleculares, ¿no? Unas fuerzas de atracción. Que también esto de acá lo voy a pasar acá. Pero ¿qué hay en el reactor? ¿Qué es lo que hace el reactor? ¿Saben qué es lo que hace el reactor? Agarra una de estas moléculas de acá y agarra también una de estas de acá. ¿Y saben qué es lo que hace? El reactor los parte. Esto los parte. Agarra, los parte, separa esto de acá. Y en este reparto de acá es que hay un desprendimiento de entalpía. Y esta es la que yo estoy calculando. Cuando yo digo esto de acá, estos 241, eso es lo que yo estoy calculando. Pero resulta que en el reactor no solamente se hace este tipo de energía, sino que también se rompen estas, que es la que nosotros no estamos considerando. Por eso sale un poquito mucho más. ¿Sí? Aparte de romperte los enlaces atómicos, acá te rompe los enlaces moleculares. ¿Ok? Por eso sale un poco más ahí. Entonces, sale 286. ¿Sí? 286. ¿Cuántos moles está formando? Ah, perdón. Acá hay una cosita más. Acá hay una cosita más. Esto, ¿qué estoy formando? ¿Qué estoy formando? Acá. ¿En qué fase está saliendo? ¿En qué fase está saliendo el resultado? ¿En qué fase está saliendo? Está saliendo todo en líquido, pero por la línea T debe salir vapor. Acá, acá, como dice su compañero, acá está en vapor. Pero esta de acá, jóvenes, esta de acá, ¿sí? Esta de acá, no lo voy a tomar en cuenta, es como si no existiera. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Miren, no hay nada. Entonces, tú no existes. Solamente me quedo con esto. Ah, está saliendo con vapor. Está saliendo como vapor. Miren, 1 mol de vapor. Según mi reacción química, me está saliendo 1 mol, pero en estado vapor, en estado líquido. Pero ¿cuánto es la entalpía para el estado líquido? Vamos a ver.
Acá no se ve muy bien, pero veamos el Felder. Veamos el Felder. Miren, ¿cuánto sale? Menos 285,84. ¿Y cuánto ha sacado acá? Menos 286. Menos 286. ¿Sí? Estaríamos nosotros en esta partecita de acá. 85, 86. ¿Existe variación? Sí. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar acá. ¿Sí? Por estas rupturas de enlace. Lo que nosotros solamente estamos calculando es la ruptura de los átomos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ingeniero, hacer esa reacción de decir que hidrógeno más oxígeno, agua, vapor a una atmósfera de 25 grados centígrados no existiría, ¿no? Esto de acá esta reacción de acá sí existe. Esta de acá sí existe. La que no existe, esta de acá sí existe. ¿Cómo se llama esta reacción? Y Pero en la que forma el gas, usted puso, no ves como subíndice de gas del agua, eso en sí no existiría eso, ¿no? A esa presión y a esa temperatura. ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. En estado gaseoso, se imagina una temperatura de una presión de una atmósfera de 25 grados centígrados en estado gaseoso. No, pero esa es la cantidad de calor que se ha determinado. Eso está en tablas, está tabulado, ¿no? Acá, y acá mismo tendría que decir a 25 grados centígrados simplemente dice. Pero lean un poquito ahí en el Felder, seguro que les va a ayudar. Esas son las entalpías. La que no existe también es la anterior que les estaba preguntando. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Cómo se llama? Hidrólisis. Hidrólisis. Es la reacción de hidrólisis. ¿Sí? Es lo que se hace. Bueno, entonces tengo yo eso ya la cantidad. Pero esto puede ir cambiando, jóvenes, puede ir cambiando. Si yo a esto de acá ya no le voy a colocar un mol, sino que voy a colocarle 2 moles. ¿Sí? Si tengo 2 moles acá, seguro que voy a tener un mol acá. Ahí está un mol. Y seguro que voy a tener acá la salida, voy a tener 2 moles. Y por lo tanto, esto se va a duplicar. Se duplica. Ya, pero no voy a darle mucho chance porque no me va a dar tiempo. Bueno, ahí ya ustedes empiezan, en base a lo que yo he explicado, ustedes tienen que empezar a hacer sus ensayos, ver, entender especialmente a Heisis, ¿no? Hay que entenderle a Heisis. Hay que entender. Bueno, ahí tienen algunos datos más que ya no voy a ver. Acá también, esta es una reacción de combustión. ¿Por qué yo digo que es una reacción de combustión? Más allá está la teoría, pero ya de una vez se los explico acá. Esta reacción de combustión, cuando yo hablo de una reacción de combustión, estoy hablando para poder quemar un mol de un combustible. En este caso es el metano. Voy a quemar un mol. No voy a decir voy a formar un mol. La anterior era de formación, por eso decía siempre voy a formar un mol. En este caso, como es de combustión, voy a quemar un mol. ¿Ok? Y estas reacciones también van a depender de los estados de agregación. Es muy importante. Acá les dice, si el agua de una reacción siempre en una combustión va a ser agua, puede ser que esta agua yo tenga en estado líquido o pueda que tenga en estado gaseoso. Si esto me va a salir en estado líquido, tomo estas 3 columnas. Si voy a tener en estado gaseoso, tomo estas otras 3 columnas. Y estas 3 columnas, la diferencia simplemente son las unidades. ¿Sí? Son las unidades. Por ejemplo, en el caso del metano, estoy
quemando metano para sacar en estado gaseoso, es decir, esto. Por lo tanto, me va a salir este valorcito de acá, 191. Pero, fíjense que acá dice, el calor de combustión es menos delta de HC, y delta de HC es este, y este signo menos es el que yo tengo que incorporar. Por eso coloco acá menos 191. ¿Ok? Estas serían las entalpías de combustión, o en el caso del Pelder, estarían al ladito, ¿no? Estas de acá serían las entalpías de combustión, por ejemplo, para el caso del metano. Metano. Bueno, ya ustedes lo buscan y comparan resultados, ¿no? Comparen con el que está en HYSYS también, ¿no? Comparen a ver cuánto está, cuál es la diferencia, hay mucha diferencia o no hay mucha diferencia. Esta tablita de acá es del, de acá es del PER, Manual del Ingeniero Químico, de ahí lo he sacado. Fíjense de que si yo quemo un mol de metano, esta es la entalpía de combustión. Pero si quemo 2 moles de metano, se va a quemar, se va a liberar el doble de energía. Por eso el doble de esto sería esto de acá. Lavoisier, ¿qué me habla? Me dice que cuando va en un sentido de la reacción vale una cierta cantidad, y cuando viene del otro sentido es el mismo valor pero con signo contrario. Son más o menos como en los lambdas de vaporización y de condensación. Son lo mismo, ¿no? Pero sí cambia de signo. Como en este caso, ¿no? Cuando va de acá a acá es menos 68, pero ¿qué tal si le doy la vuelta a la reacción química? ¿No? ¿Qué tal si le doy la vuelta? Esto de acá se va a hacer positivo. ¿Ok? Acá hay más ejercicios también con respecto a eso. Los estados de agregación son muy importantes. Como les decía, va a depender si yo tengo acá en estado líquido o va a depender de que yo tenga en estado gaseoso. Mucho depende del estado de agregación. Tanto acá también. Cambios de temperatura, que eso después dijimos que se iba a estudiar. Ahora, cuando se calcula ya las entalpías de reacción química, hay que hacer las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. ¿Sí? De esa forma se calcula la variación de entalpía estándar. ¿Qué significa estándar? Estándar significa presión de una atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. Pero yo estoy queriendo calcular la variación de energía de una reacción química. Ya no estoy hablando de una reacción específica, es decir, no estoy hablando de una reacción de formación o una de combustión. Estoy hablando de una reacción en el cual ya pueden ser, fíjense que, a ver, para que diferencien entre una reacción. Por ejemplo, esta es la de combustión. Voy a volver luego a la de reacción. La de combustión es una reacción muy especial. Siempre un combustible con un comburente, pero esto siempre te va a dar. Es decir, la reacción de combustión es dióxido más agua. Siempre te va a dar esto. Siempre. Entonces yo a esto puedo calcularle yo también la entalpía de reacción. ¿A qué sería igual la entalpía de reacción? Es decir, aplicárselo esta ecuacioncita de acá. Se lo puedo aplicar. ¿Pero a qué va a ser igual? A las entalpías de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y en este caso, la entalpía de reacción con la de combustión va a ser igual. ¿Ok? Ahora, la de formación, también las entalpías de formación, en este caso, por ejemplo, esta es una entalpía de formación. ¿Por qué? Porque a partir de sus elementos se está formando un compuesto. ¿Sí? Pero es para formar un mol. Para formar un mol. En la combustión es para quemar un mol. Ahora, si yo le aplico a esto de acá una entalpía de reacción, igual voy a poder calcular. En este caso van a ser iguales. Pero, ¿qué pasa en las de reacción? En las de reacción no necesariamente tiene que ser como, por ejemplo, si estoy hablando de una formación, sería 2 elementos forman un compuesto. Mientras acá, miren cuánto tengo. Tengo 2. En las reacciones químicas pueden ir 2. Esa sería la diferencia con la de formación. Ahora, con la de combustión,
Con la de combustión, acá yo podría siempre voy a quemar un combustible con un comburente. Pero ¿qué tal si acá es otra cosa? Por ejemplo, ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, ¿no? Ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. ¿Es de formación? No. ¿Es de combustión? No. Entonces, ahí tengo que aplicar una entalpía de reacción. ¿Ok? Una entalpía de reacción. ¿Y cómo se calcula? Pues los coeficientes por sus entalpías estándar de formación de ese compuesto más este de acá por su entalpía estándar de formación, menos los reactivos, ¿no? Bueno, así se hacen más o menos los cálculos. Esas son entalpías de combustión que ya les había indicado, las entalpías de combustión. La ley de Hess, simplemente esto también se aplica muchísimo. ¿En qué consiste la ley de Hess? Habla por etapas. Los calores por etapas va a ser igual como si fuera directo. Es decir, por ejemplo, de un sólido a ir a un vapor, yo no puedo ir directo. Yo no puedo ir directo. ¿Sí? Entonces tengo que ir quemando etapas, pero la sumatoria de calores por etapas tiene que ser igual al directo. ¿Ok? Siempre va a ser igual al directo. Esto de acá no existe, pero esto de acá sí puede existir. Y resulta que la sumatoria por etapas es igual a esto de acá. ¿Ok? A eso se llama con la ley de Hess. Acá hay varios ejemplos, ¿no? Eso seguro que ya han visto. A ver. Acá hay varios con donde se tiene que intercambiar. Todo esto les puedo preguntar. Por ejemplo, acá lo que se está tratando es determinar el calor estándar de combustión. ¿En qué consiste? Consiste en determinar cuánto vale el calor estándar de combustión. Pero ustedes me dirán, pero si es de combustión, yo voy para poder quemar un mol de butano y eso lo saco directamente de tabla. Sí, podría hacer eso. Podría ser, pero en este caso no voy a aplicar. Dice utilizando la ley de Hess. Entonces tengo que ir quemando etapas. Por ejemplo, ¿qué compuestos tengo? Tengo agua. Esta es la de formación del agua. Dióxido. Esta es la del dióxido. La del hidrógeno, la del oxígeno. No hay oxígeno. Esta de acá no tiene. Formación no tiene. Esta sí tiene formación. Esta, la del butano, tiene formación. Entonces ya tengo sus reacciones de formación. En base a esto, yo tengo que conseguir esta ecuación, para lo cual voy a tener que hacer algo. Voy a tener que multiplicar, sumar, restar, no sé. Lo voy a manejar como una matemática tradicional. ¿Qué me quiere decir? Miren, dice, la ecuación número 2 la vas a multiplicar por 4. Pero ¿por qué la multiplico por 4 a la ecuación de 2? Es que lo que pasa acá tengo un 4 y yo necesito tener 4 CO2. ¿No? Y es más, lo tengo al lado derecho, está bien. Entonces, por eso digo, a la ecuación 1, solamente a la ecuación 1 lo voy a multiplicar por 5. A la ecuación 1 lo voy a multiplicar por 5. ¿Por qué? Por este 5 de acá. Y ya está. Ahora, a la ecuación número 3 le voy a cambiar el signo. Es decir, fíjense que el butano lo tengo en el lado izquierdo. Y acá en esta reacción, en la ecuación 3, lo tengo al lado derecho. ¿Qué tengo que hacer? Este de acá tiene que estar al otro lado, porque en la ecuación madre, que yo lo llamo esto, está al lado izquierdo. Y acá, en estas de acá, en las de formación, lo tengo al lado derecho. Entonces, le voy a dar la vuelta. Ahora, ¿cómo me afecta haber multiplicado esto por 2 en este delta de H? Pues tengo que multiplicar a la entalpía estándar de formación del CO2, lo multiplico también por 2. ¿Cómo me afecta haber multiplicado esta ecuación multiplicado por 5? A este delta de H estándar de formación también la voy a tener que multiplicar por 5. ¿Cómo me afecta haber intercambiado esto? Es decir, cambiar de sentido. ¿Sí? Cambio de sentido. Cambia de que este signo de acá se tiene que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Se tiene que multiplicar por menos 1. Y ya tendría eso. Lo único que ahora tengo que hacer es todas estas 3 ecuaciones, una vez multiplicado esta por 5, multiplicado esto por 2 y esta haber cambiado, multiplicado por menos 1, ¿sí? Tengo que sumar, la suma me sale toda esta reacción y resulta que haciendo sumas y restas de acá, me sale esta misma ecuación.
¿Sí? Me sale, fíjense, acá me sale el metano. Acá tengo oxígeno, oxígeno. ¿Cuánto me sale oxígeno con oxígeno? ¿Cuánto sale esto de acá, oxígeno con oxígeno? Tendría que salirme 13 medios. Acá, fíjense que acá tengo 4 carbonos. Estos 4 carbonos, con estos 4 carbonos se me van a simplificar. Después, estos hidrógenos también se me tienen que simplificar porque no hay. Acá hay 5 hidrógenos. Con estos 5 hidrógenos que está, bueno, en realidad todo esto debería estar acá, pero por cuestiones de espacio lo coloqué abajo. Y ya está. Y fíjense qué se hizo. A la entalpía estándar se multiplicó por 4, a esta se multiplicó por 5 y a esta por -1. Y la entalpía de combustión me estaría saliendo este valor. Lo mismo que yo sacaría de tabla. ¿Ok? Bueno, ahí hay otro ejercicio y esta ya sería la ley de Hess. La ley de Hess me habla de que cuando yo estoy... es decir, los balances de energía, esto ya es para la parte de balances de energía. Los balances de energía los puedo calcular así. Con las entalpías estándar más las variaciones de las entalpías debido a los cambios de temperatura. ¿Sí? Debido a los cambios de temperatura. En realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se hace acá es... por ejemplo, si está a una temperatura 2, esto está a una temperatura 2. Temperatura 1 significa 25 grados centígrados. Temperatura 2 significa otra temperatura, pero que no esté a 25 grados centígrados. Fíjense que los reactivos están a otra temperatura. Y lo que yo voy a hacer es esta temperatura, que podría estar, no sé, 30 grados centígrados, la voy a llevar a 25 grados centígrados. Porque las reacciones químicas, ¿sí? Y cuando yo hago esta modificación de temperatura, hay un delta de H involucrado. Y ustedes ya saben calcular esto de acá, ya saben calcular. Lo que no saben era esto, pero es bien sencillo, como les había mostrado, las entalpías estándar de reacción. Y por si acaso se los voy a mostrar cómo se calcula. Acá tengo una entalpía de reacción, por ejemplo, del carbono-oxígeno para formar CO2. Eso se calculan en base a las entalpías de formación. Entalpías de formación de los productos menos los reactivos. ¿Qué productos tengo? CO2. Entonces, entalpía estándar de formación del CO2 menos los reactivos. Pero los reactivos, como son elementos, valen 0,0. Esto, obvio que estos datos de acá lo he sacado de tabla, ¿no? Esto se sacó de tabla. Y con eso se tiene, y listo. Y ahí ya se tiene la entalpía estándar de reacción. Pero estos datos de acá, o esto de acá, este 0 de acá significa 25 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. ¿Ok? Entonces, acá lo que se está haciendo es calcular la entalpía de reacción. Lo que estoy tratando acá es de deducir la fórmula, de dónde viene la fórmula. ¿Sí? ¿De dónde viene la fórmula? Con eso se tiene un delta de H, el delta de H1 es la de reacción química, es decir, de A a B ya pasó a C, D, pero ¿a qué temperatura? A 25 grados centígrados. Y resulta que los productos están saliendo a 80 grados centígrados, ¿sí? Entró a 30 grados centígrados y está saliendo a 80. Entonces, como yo ya tengo los productos, me voy a ir hasta una temperatura de 80 grados centígrados. Y ahí está involucrado un delta de H2. ¿Sí? Un delta de H2. Ahora, ¿a qué va a ser igual todo esto de acá? El delta de H2. ¿Sí? Porque esto que estaba a 30 directamente pasar a 80 y hacer la reacción química, no puedo hacer de una forma directa esto. Por lo tanto, tengo que aplicar la ley de Hess, que sería esto, y hacerlo por etapas. Por etapas. Y ya ustedes saben calcular esto y saben calcular esto. Y lo único que tengo que hacer es una sumatoria de calores. En este caso, ¿cómo calculo yo el delta de H1? Ustedes saben que como es variación de temperatura, se utiliza el valor de Cp. Y el valor de Cp es A más B, ¿no? A más B más D, toda una ecuación. ¿Sí? Esta sería el delta de H1. ¿A qué sería este cambio de temperatura? De acá a acá. Este sería igual, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos. Ahora resulta
resulta que me gustaría juntar estos dos, me gustaría juntarlos, pero los límites cambian. Miren, acá viene de T2 a T1 y este viene de T1 a T2. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Lo que voy a hacer es intercambiar estos límites por propiedades de integrales, ¿no? Voy a cambiar los límites, por lo tanto, debido a este cambio, voy a tener un signo negativo. ¿Ok? Voy a tener un signo negativo. Ahora los límites ya son iguales, por lo tanto, puedo meter tanto este calor y este calor en una sola integral. Y esto me estaría dando la variación de las capacidades caloríficas. ¿Ok? De ahí sale la formulita. Bueno, son 10:30. Vamos a hacer un break de 10 minutitos. ¿Ok? Y luego hacemos un ejercicio